Conocerse para conocer. Capítulo 13. El discernimiento de la voluntad de Dios. En este capítulo 13 vamos a intentar responder a la pregunta: ¿cómo averiguar cuál es la voluntad de Dios para cada situación concreta? Ya dijimos en el capítulo anterior que la rectitud de intención venía dada porque la voluntad individual tendía a identificarse con la voluntad de Dios, y como Dios es el bien supremo, la rectitud se identificaba con dicho bien. Pero no todo bien, por el hecho de serlo, es el mayor bien para nosotros, el bien que más tiende al bien supremo en nuestras peculiares condiciones personales y existenciales. Por eso, a ese mayor bien lo denominamos habitualmente como voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Hay unas pautas de bien comúnmente establecidas que se resumen en los mandamientos de la ley de Dios, pero el desarrollo personal de esas pautas nos hace adentrarnos en un conocimiento más profundo de ese Dios personal tan cercano, y nos invita a un trato más íntimo con Él que nos revele su voluntad concreta para el aquí y ahora. A eso lo solemos llamar la escucha atenta de Dios. Toda escucha, y máxime si es atenta, perseverante, requiere por parte de quien pretende realizarla una disposición adecuada que tenga en cuenta las peculiaridades de los interlocutores, tanto del que habla como del que escucha. En este caso, si lo que pretendemos es averiguar la voluntad de Dios, los interlocutores serán Dios y el hombre, y dentro del hombre en general, cada hombre en concreto. Ya nos advierte la bienaventuranza que dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Luego, quien pretenda escuchar a Dios, lo primero que debe hacer es despojarse de todo lo que pueda apartar su atención de este encuentro, es decir, limpiar su interior, el centro de su ser, de toda maldad y de todo ruido que impida la escucha, y a más despojamiento, más claridad de escucha, reconociendo a la vez la verdad de lo que somos y con quien hablamos. A esta verdad de las cosas se la conoce con el nombre de humildad. Cuando prevalece el yo sobre el tú, la escucha se hace imposible. Es precisamente la humildad de Dios la que le permite escucharnos atentamente en nuestra oración. Luego, la condición previa clave para toda escucha es precisamente la humildad. El siguiente paso se centra ya en el diálogo en sí. Nosotros sabemos cómo hablamos a Dios, pero ¿cómo nos habla Dios a nosotros? Dios nos habla en nuestro idioma, en nuestra lengua materna, a nuestro modo, es decir, tal y como somos, para que podamos entenderle. Pero lo hace con su timbre de voz, con su tono, o sea, a su estilo, con su personalidad. Por eso debemos conocer cómo nos comunicamos entre nosotros para saber cómo es nuestro idioma y también cómo es el estilo de Dios para averiguar su timbre de voz. Nos detenemos en primer lugar en ver cómo nos comunicamos los hombres entre nosotros y lo extrapolamos a Dios. Los hombres nos conocemos unos a otros a través de nuestros actos, de nuestras obras, pues a Dios lo conoceremos igualmente a través de su obra, de su creación. Toda obra habla de su autor y no lo puede negar, así que habrá que escuchar a toda la creación, la naturaleza, la vida, lo inerte, la razón de las cosas, lo abstracto, en fin, todo lo que sea menester para ver qué nos dice de Dios. Si no buscamos al autor en su obra, encontraremos otras cosas en ella, pero nunca nos hablará de Dios, porque no hacemos la pregunta adecuada. También sabemos de los hombres, y en este caso de Dios, a través de sus hechos, de ver cómo actúa con su obra. Para eso habrá que detenerse en mirar lo que nos dicen de Dios los fenómenos cotidianos, y también los extraordinarios, los acontecimientos y la historia. También a través de lo que ha dicho a hombres inspirados, a los apóstoles, profetas y escritores inspirados que nos han legado la Sagrada Escritura y el testimonio de Jesucristo, palabra de Dios hecha carne,
hecha a nuestro modo y manera, y también del testimonio de los santos. Asimismo, a través de lo que pueda haber sugerido a todos los demás hombres, que también son su obra, de toda raza, cultura y condición, siempre realizando en ello el correcto discernimiento y buscando la constante coherencia de todo en el bien, o lo que nos sugiera a cada uno en concreto, a través de los acontecimientos de la vida e historia personal, pensamientos, oración, meditaciones, inspiraciones, sueños, intuiciones, etc. Viendo del mismo modo cómo actúa en nuestra vida concreta y cómo la relación con él la va transformando, releyendo nuestra vida personal a la luz de la acción de Dios en ella. Y en fin, como siempre, buscando la coherencia de todo en el bien, como ya decíamos en el primer criterio de discernimiento. Además, en todo ello, no nos debemos olvidar de que tenemos que escuchar el timbre de voz propio y peculiar de Dios, su estilo, su personalidad que lo empapa todo. Este estilo propio lo podemos denominar como el lenguaje sugerente de Dios. Dios no impone ni se impone. Dios sugiere, propone, muestra el bien que hay en las cosas y da tiempo a la reflexión y a la elección del camino correcto. Todo ello con sencillez, claridad y franqueza, y siempre a un nivel profundo, sustancioso, con contenido, porque nos habla del ser de la persona y desde su misma profundidad. Una situación contraria a lo que acabamos de enunciar nos indica claramente que todo el asunto a discernir viene del maligno. Así, la imposición, la seducción manipuladora, la intimidación, la urgencia en la decisión, la ofuscación, la futilidad y vaciedad, la confusión, la vejación, el descrédito, etcétera, 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 son todas características ausentes del inconfundible timbre de voz de Dios. Luego, toda persona que quiera averiguar la voluntad de Dios y ponerla por obra, deberá, en primer lugar, buscarla con interés y perseverancia, lo que será señal de lo mucho que le importa encontrarla. Para ello fomentará su diálogo con Dios, su oración, que es el medio por el que se favorece el encuentro y conocimiento de Dios. En ella escuchará atenta y perseverantemente las insinuaciones de Dios a través de todas las formas de comunicación expuestas, aplicando los criterios de discernimiento a todo lo que sea menester para descubrir el bien, y especialmente el mayor bien, para su vida concreta, pero sin confiar solo en sus propias fuerzas y capacidades, sino acudiendo a la generosa ayuda de nuestro Señor, solicitada en la oración. Porque así dice el Señor: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre de entre vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Y si le pide un pez, le dará en lugar de un pez una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, que sois malos, sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Veamos a continuación un ejemplo práctico que ilustre estas indicaciones. Sea el caso de la elección de un trabajo o un cambio de situación laboral o cualquier otra situación. Lo primero siempre es comprobar si todo el asunto es bueno, tanto el dejar el trabajo o la situación que teníamos antes, como la nueva situación a la que pretendemos encaminarnos. O al menos, si no es abiertamente bueno, que no tenga ningún aspecto que sea claramente malo. Luego, pararse a mirar la bondad de las ventajas que conllevaría el cambio, ya que si se cambia es siempre para mejor, en el aspecto que sea. Simultáneamente a esto, y ya desde el principio, colocarse en espíritu en la nueva situación y comprobar la reacción interior que eso nos produce, y compararla con la provocada por la de situarnos en permanecer donde estábamos, observando qué nos produce consolación y qué desolación,
siempre, claro está, situados ante el Señor, presente en la intimidad de nuestro ser, y con la solicitud explícita de su ayuda, para todo el proceso de discernimiento. Y valorar además las consecuencias a largo plazo que el cambio nos podría procurar, y el posible impacto de las mismas en nuestra vida. Si con todos esos pasos no hemos conseguido una apreciación clara y nítida del asunto, bien a favor o en contra, habrá que esforzarse en aguzar todos los medios de escucha para indagar en el lenguaje sugerente de Dios, ver lo que Dios hace con sus criaturas y el destino final que ha preparado para ellas, y en consecuencia inferir el nuestro propio como una criatura más. Y aquí encajaría la clásica pregunta: ¿qué haría Jesucristo en mi lugar si tuviera mis mismas condiciones vitales? ¿O los santos? ¿O qué me sugiere la lectura de tal cita bíblica? Para siempre aplicar lo encontrado a la propia situación personal. También tendremos que detenernos a releer la propia situación personal presente y pasada, para poder descubrir su línea vital y así situar en ella el cambio previsto. De este modo comprobaremos si encaja o no en dicha tendencia de vida como proyección de futuro. Sin olvidarnos de escuchar atentamente las intuiciones, mociones, etc. recibidas en la oración o en los acontecimientos de la historia personal, porque dichos acontecimientos no son fortuitos si sabemos mirarlos como lenguaje sugerente de Dios. Si hacemos como por ejemplo una amiga mía que le pidió al Señor un acontecimiento inequívoco que le sirviera de señal que ella pudiera entender para discernir sobre si aceptaba una plaza o no, luego tendremos que obrar en consecuencia y estar especialmente pendientes de los acontecimientos que nos ocurran. A ella el acontecimiento inequívoco fue llegar a firmar el contrato y decirle que acababan de anular la plaza. Además, cuanto más importante sea la decisión para la vida, más tiempo ha de haber para poder realizar el discernimiento correspondiente, especialmente si éste no fuera fácil. Luego las premuras en la decisión que no permiten el discernimiento ya hablan claramente de una procedencia ajena a la voluntad de Dios, como decíamos al referirnos al tono o timbre de su voz. Por eso debemos tener presente siempre en nuestro análisis que Dios no impone ni se impone, no sea que vaya a pasarnos desapercibido su timbre de voz. También cabría destacar singularmente que todas las pistas y señales que Dios va dejando en nuestra vida, las que yo denomino miguitas de pulgarcito, por las curiosas características que las identifican y que vamos a señalar a continuación. Estas miguitas de pulgarcito, nombre alegórico tomado de dicho cuento infantil, son experiencias vivenciales interiores muy sutiles, que se pueden considerar naderías y no reparar en ellas. Nunca se imponen a la voluntad de la persona. Son indelebles porque aunque se olviden, siempre se pueden recuperar. Lo que llama especialmente la atención es que, siendo una minucia, tengan esa fuerza de pervivencia. Son proporcionales a la vida que se vive y al grado de profundidad con que se vive. Son distintas las miguitas de la infancia espiritual de las de la madurez espiritual, y cada una cumple su función. Unas se apoyan en las otras, y miradas en perspectiva forman un conjunto coherente y armónico, circunstancia que facilita que, a través de una, se puedan ir encontrando las otras, porque como son tan pequeñas, muchas de ellas sólo se encuentran si se buscan. Todo el conjunto da consistencia, luz y sentido a una línea vital, por lo que cuando las otras luces se apagan y sobreviene la tribulación, las miguitas son como estrellas en la noche del alma, que alumbran el camino, al igual que la Vía Láctea o Camino de Santiago marcan la ruta. Tienen un origen relacionado con Dios al que apuntan, actuando como señales, pistas o profecías, que en la vida de cada uno recuerdan aquella frase del Evangelio que dice: «Y empezando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que decían de él las Escrituras». Como son personales, realmente sólo puede identificarlas con seguridad quien las recibe.
y en la medida en que las identifica y reconoce, la sensibilidad a las mismas aumenta. Cuando se aceptan y asumen, siempre presentan un efecto hacia el bien incuestionable, es decir, siempre son benéficas y permiten crecer a la persona en el bien. El demonio no puede contra ellas, ni puede atacarlas directamente, por lo que actúa indirectamente sobre quien las recibe, para que no las valore y las desprecie. Los grandes acontecimientos de la vida no son miguitas, lo que no impide que puedan llevar alguna asociada. Estos grandes acontecimientos sí pueden ser simulados por el demonio para hacerlos pasar por miguitas, por lo que hay que saber discernir muy bien y fijarse en todas las características descritas que no se dan en las simulaciones. Las miguitas son universales, es decir, se dan en todo tipo de personas, razas, culturas, países, épocas y creencias, por lo que se adaptan a las condiciones particulares y específicas de cada individuo, pero sin perder nunca su última referencia a Dios, al único Dios, y en consecuencia única verdad. Y en la medida en que se acepte esa referencia última, se podrá ir progresando en la profundidad de las miguitas, como ya se ha mencionado al referirnos a la proporcionalidad de las mismas. Quienes sufren un proceso de conversión en una época avanzada de su vida, pueden encontrar y redescubrir sus miguitas de épocas anteriores al bucear en su vida pasada a la luz de las características expuestas, aunque piensen que esa vida estaba vacía. Se podría decir que cualquier cosa puede llevar asociada a una miguita, pero por enumerar algunas de las situaciones más vinculadas a ellas, podríamos decir: ejemplos de otras personas, miguitas de otras personas, textos escritos especialmente de la Sagrada Escritura, sensaciones interiores, locuciones, sensaciones interiores en forma de palabras, fenómenos interiores, combinación de sensaciones interiores, luces mentales, iluminaciones, sueños con tintes especiales, acontecimientos de la vida aunque no sean especialmente significativos, visiones intelectuales, comprensión instantánea y completa de algo, toques espirituales, mociones, sentimientos, inspiraciones, ocurrencias que se sienten como ajenas, como sugeridas, ocurrencias, cuando tienen parte ajena y parte propia, fantasías, imaginaciones que tienen parte ajena y parte propia. Sin embargo, las visiones de imágenes entrarían dentro del campo de los acontecimientos, al ser fenómenos más grandes y envolventes que se imponen al sujeto. Igualmente, las alucinaciones visuales, auditivas, táctiles, olfativas, gustativas y combinadas no se pueden considerar miguitas, porque, aparte de no cumplir los criterios, están vinculadas directamente a los sentidos corporales. Se ven con los ojos, se oyen con los oídos, etc. En caso de duda, es el paso del tiempo el que acaba poniendo las cosas en claro. Realmente las miguitas son siempre sencillas, pero con el paso del tiempo, la nube que van conformando hace que se complique su estructura y organización interna, ya que no sólo marcan hitos fundamentales en la relación con Dios, sino que desmenuzan, de alguna manera, esa relación, entrando en la esencia de la fe y los dogmas, para conducir hasta mostrar la Iglesia, la única Iglesia, como Dios es único, a quien sabe acogerlas, ayudándole a integrarse en ella, sorteando los escollos y peligros que pueda encontrarse. Esta es la circunstancia por la que los paganos acaban por descubrir a Cristo y los misterios de la fe, incorporándose a la Iglesia católica mediante los sacramentos y reconociendo su magisterio. Los misioneros y evangelizadores, por tanto, no trabajan en vacío, sino que cultivan un terreno ya sembrado por lo que suelen denominar las semillas del verbo, aunque el contexto al que esa expresión se refiera sea algo más tangible y cultural que estas miguitas tan personalizadas que tratamos aquí. Ya en el próximo capítulo daremos conclusión a este cursillo Conocerse para conocer a través de una visión general y unas consideraciones finales. Muchas gracias.